para cerrar este espacio de Business Conexión, Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Casi te pongo en las tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí preparando el pavo, el pollo, lo que sea. O No lo sé que qué se van sea, a comer. En la gracias. Casa Blanca no sé qué se van a comer. Ya sabes que últimamente Joe Biden habla también con los pavos y los indulta. Está el hombre muy Bueno, ¿cómo contento. fue? Lo malo no es hablarle a un pavo, es que te conteste. Si te contesta, entonces ya es que tienes un problema serio, ¿no? Bueno, hay un punto, lo estábamos comentando con Javier Echeverry, que es clave ahora mismo, que es entender qué ha sucedido en algo que no suele pasar. Es decir, que despidan al periodista de Associated Press por casi montar la Tercera Guerra Mundial, era esperado. Y además era razonable cuando salió la noticia de Associated Press que el Pentágono saliera rápido con la crisis de Polonia, pero es mucho más extraño lo que ha sucedido con el bulo, la información no contrastada, la información interesada, llámele X, del Wall Street Journal sobre el movimiento de Arabia Saudí y la OPEP, que provocó un movimiento de caída muy fuerte en el mercado, la esperanza de que todo se iba a un posicionamiento de que no hacía falta ni el tope, y el desmentido. ¿Qué ha sucedido ahí, Lorenzo? Bueno, es un bulo del Wall Street Journal que surge de la Casa Blanca y eso explica muy bien por qué todavía estos periodistas del Wall Street Journal pues no solo no van a ser despedidos, sino que van a seguir trabajando. El artículo, la verdad es que era muy tendencioso desde el primer momento porque no daban prácticamente datos y en el primer párrafo ya exponían que esa supuesta decisión, ¿no? Ese supuesto planteamiento de aumentar la producción de barriles de petróleo por parte de la OPEP, pues iba a reforzar o iba a sanar una herida, decía el Wall Street Journal, entre Arabia Saudí y Estados Unidos, porque ese era el objetivo fundamentalmente de ese artículo. La Casa Blanca prometió a Arabia Saudí un indulto absoluto para el príncipe heredero, no solo por el asesinato de Jamal Khashoggi, sino por futuras fechorías que puedan cometer los saudíes y que pudieran acabar en tribunales federales de Estados Unidos. Esto es de lo que no se está hablando mucho. La Casa Blanca tenía cierta confianza en que esta promesa, que se realizó además in situ en la última visita, pues podría ayudar a aumentar esa producción de barriles. ¿Recuerdas que antes de la pasada reunión de la OPEP ya funcionarios de la administración Biden estuvieron hablando con los saudíes y les decían, oye, por favor, echadnos una mano, no hagáis el recorte de producción ahora, hacerlo después de las elecciones? Y entonces le dijeron los saudíes, no, nosotros ahora lo que vamos a hacer es recortar, además 2 millones de barriles, y luego ya veremos qué hacemos después. La Casa Blanca pretendía forzar un desplome del precio del petróleo, básicamente porque tiene que comprar para llenar las reservas. Y Estados Unidos solo va a comprar cuando el petróleo esté por debajo de $70. Y esto, si uno se coge la gráfica de ayer, explica muy bien todo lo que ha ocurrido. Ahora está en 80, más o menos ha vuelto al mismo sitio, pero en $70 está la clave. Luego, efectivamente, pues gente que conocía esta intención y gente que conocía que iba a salir el artículo, supongo que se ha hecho de oro, apostando a esa caída de petróleo, sabiendo luego que iba a subir, porque le faltó tiempo al ministro de Energía saudí para decir, pero muchachos, ¿a dónde vais? Si yo ahora mismo la alianza la tengo con los BRICS, si yo ahora mismo la alianza la tengo con Rusia, y no podemos olvidar que la OPEP es OPEP Plus, es decir, es Arabia Saudí y Rusia. Antes comentabais un dato muy interesante, el tema de China. China está con el freno de mano puesto. Yo creo que esta es la mejor definición para que todo el mundo lo entienda. Cuando China quiera quitar el freno de mano, va a salir disparado. Y cuando salga disparado, todos los precios van a crecer, ¿no? Estados Unidos ahora mismo tiene previsiones en 2023 de alcanzar su cifra récord de producción de petróleo. Es decir, Estados Unidos ya está con todo, all-in, ya está con todo sobre la mesa. Y entonces en el momento en el que China empieza a demandar más petróleo, pues ese precio va a subir, generándole un problema adicional a Estados Unidos. Insisto, que ha vaciado las reservas y las tiene que volver a llenar. Los saudíes lo recordaban hace un par de semanas, decían, oye, que los chinos están hasta las trancas de petróleo, que los chinos tienen muchas materias primas, que nosotros somos productores y vosotros lo que habéis hecho es el pan para hoy y hambre para mañana. Habéis dejado vuestras reservas prácticamente, en los niveles de 1984, ¿no? Luego hay otro factor que también está afectando a ese precio del petróleo, que es la propia fortaleza del dólar. No se habla mucho. La propia Reserva Federal subiendo tipos de interés, lo que está generando es tensiones en ese mercado del petróleo, porque el petróleo de momento hay que comprarlo en dólares. Ya veremos si en el futuro con ese yuan digital ligado parcialmente al oro la cosa cambia. Yo soy de los que piensan que en el momento en el que yuan se ligue al oro, la divisa de reserva por antonomasia, evidentemente sería ese yuan. Y luego el tema de la decisión también anunciada de que China está parando, de momento no está comprando crudo ruso hasta que se destape o se desvele un poco cómo va a acabar el tema del tope del gas. En estos momentos te puedo asegurar que Rusia está vendiendo crudo a China con un 35% de descuento. Es decir, si Estados Unidos consiguiera ese 35% de descuento, ya estaría en esa ventana, en ese marco, para poder llenar reservas. China lo está comprando a Rusia. Lo que sí está sucediendo es que hay varios cargamentos de crudo ruso siberiano para cargar en diciembre
que de momento no se han vendido porque están esperando los chinos a ver si consiguen una rebaja mayor. Porque dicen, si los europeos y los norteamericanos ponen un tope, pues entonces yo quiero el 35% sobre ese tope. Y última exclusiva sobre esto. En la Unión Europea ahora mismo se está planteando la posibilidad de aplazar el tope del petróleo 45 días a través de un periodo de transición que empezaría el próximo 5. Es decir, no es tan seguro que el día 5 o el día 6 ya se establezca ese tope. Así que fíjate si hay incertidumbre sobre la mesa, José Antonio. Sí, yo creo que el tope, y lo decía esta mañana, es el término de la segunda temporada. Es decir, ya se han cansado de las sanciones y han pensado que el tope era la solución. ¿Qué opinas? Y lo pregunto también por ese movimiento de reestructuración fake del gobierno español de las hipotecas. ¿Qué opinas del tope? Porque el tope a nivel gas en 275 euros, yo contaba esta mañana, si esto se hubiese aplicado tal como está, lo enrevesado del planteamiento, desde el 1 de enero, ni un solo día habría entrado en vigor, aun teniendo el precio en 350. Entonces, ese tope al gas, ese tope al petróleo, que tú cuentas, ese periodo de 45 días que ellos estarían planteando, y también el precio, ¿no? Porque ahí tienes a Polonia y Lituania que le dicen, oiga, a 20 euros, a 20 dólares lo entiendo, porque produce un coste marginal de entre 15 y 20, pero a 60... que ya está vendiendo a 60 Rusia, porque si tú miras la cotización de futuros del Brent de los Urales, ya lo está vendiendo a 60. Entonces, oiga, pero todos estos ¿de dónde salen? ¿Pero de dónde salen, Lorenzo? Todos estos. Yo sigo haciendo... mínimo, perdón. Yo sigo haciendo el mismo análisis con respecto al tope. Además, han conseguido que hablemos mal, porque no es el tope, el precio máximo, ¿no?, de compra de petróleo, o de gas o de cualquier otro tipo de bien. Yo sigo pensando que esto es exclusivamente una herramienta de propaganda política, porque la diferencia entre el precio de mercado y el precio intervenido lo tiene que pagar alguien. Y lo podemos pagar nosotros con impuestos actuales, lo podemos pagar nosotros con impuestos futuros mediante emisiones de deuda pública, mediante eurobonos, lo podemos pagar limitando la capacidad de los productores occidentales que perderían no solo margen, sino, como bien estás diciendo, podría llegar un momento en el que estuvieran produciendo por debajo del coste, es decir, completamente a pérdidas. Alguien lo tiene que pagar. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo del río porque es que yo creo que ayuda mucho a entender el asunto, ¿no? Tú puedes tener un río y le puedes cambiar el cauce, pero llegará un día en el que haya una gran lluvia y ese río volverá a su cauce. No puedes, hay leyes en la economía que no se pueden violar, es decir, tú si tienes un precio de mercado no lo puedes intervenir porque si lo interviene alguien va a tener que hacerse cargo de esa diferencia. Lo estamos viendo en España con el famoso Real Decreto, con el tope también del gas, que hay muchas familias que se dan cuenta en sus recibos y dicen, bueno, pero ¿yo por qué estoy pagando este sobrecoste de la factura eléctrica? Bueno, pues es que está muy claro, está usted pagando lo que no está pagando el gobierno, que dijo que se iba a hacer responsable. Pero es que si hubiera sido el gobierno también, claro, si hubiera sido el gobierno también, eso es dinero nuestro también. El gobierno no tiene dinero. El dinero público en realidad no existe. Todo es dinero privado saqueado por los gobernantes, que luego lo utilizan para determinados fines. Entonces, esto es un debate que yo creo que es estéril y, como bien dices, es la segunda etapa de las sanciones, que una vez que ellos han comprobado que las sanciones son sanciones boomerang, intentan convencer a la población de que hay algún tipo de límite, pero es todo falso. ¿Por qué? Porque hay petróleo vendiéndose fuera de mercado. Hay buques fantasmas que están siendo comprados no solo por Rusia, no solo por aliados de Rusia, están siendo comprados también por Estados Unidos. Comentábamos hace unas semanas el caso de la refinería en Sicilia. Hay un mercado negro de petróleo que está creciendo tanto que si tú intervienes un precio, en Venezuela lo saben, en muchos países lo saben, crean mercados negros. Y se está creando un gran mercado negro del petróleo, igual que hay un gran mercado negro del oro, que no sabíamos quién lo estaba comprando. Bueno, sí lo sabíamos, no eran los chinos, ¿no? Tú, cada vez que intervienes un mercado, vas a generar esas distorsiones. Al final el productor venderá al precio al que tenga que venderlo, con independencia de lo que digan los políticos. Por eso yo sigo pensando que esto es un debate estéril y se va a ir jugando con las cifras, como bien dices tú, hasta que llegue un momento en el que esa intervención sea casi tan mínima que solo tenga efectos de maquillaje y que poco afecten al bolsillo del ciudadano, que va a seguir pagando como consumidor, como contribuyente y como súbdito, ¿no?, de los políticos, ¿no? Bueno, y lo prometido es deuda. Calviño, la banca, acuerdo, ya empiezan las diferentes entidades a recoger el acuerdo, a meterse dentro del acuerdo, a aceptarlo, pero... obligadas, no es un pacto. Sí. No es un pacto. Bueno, no hacerlo es ponerse en el foco de todo el problema. Claro, es que aquí hay mucha intrahistoria. Calviño, cuando anuncia la medida ayer y se la filtra a los principales medios de comunicación, antes de ayer, mejor dicho, para que saliera publicada antes del Consejo de Ministros, no tenía el sí de las entidades financieras. No, han empezado a darlo posteriormente. De hecho,
El consejero delegado de Santander se quejó porque dijo, ¿vais a hacer lo mismo que cuando el tema de las comisiones y cuando el tema de las preferentes? ¿Vais a utilizar a la entidad en la que vosotros tenéis una participación pública para ponerla a la primera de la lista y que todos tengamos que ir detrás? Efectivamente, CaixaBank fue la primera que salió. CaixaBank participada por el Estado. A decir, no, sí, nosotros sí. Hombre, claro, es que vosotros vais con pólvora del rey. Esto es una reestructuración parcial de la deuda de las familias que se está realizando al mismo tiempo que Calviño dice que España va a ser la locomotora de Europa, que todo va estupendamente, que no va a haber problemas de morosidad. Y entonces realizas una reestructuración parcial de la deuda de las familias. No sé si has leído ya el BOE, porque claro, cuando ha salido estabas tú ya... 10.000 euritos más le va a costar a la familia. 10.000 claro, euritos más les va a costar a las familias alargarlo. Es que son 10.000 euros de intereses, porque claro, uno alarga y al final se pagan más intereses, pero es que hay más cosas. Es una duración de 24 meses, tiene un carácter voluntario, como decimos. Es decir, cualquier entidad financiera se puede salir de ese código. Luego, la renta es renta familiar de todos los miembros. Es verdad que las personas que tengan en su familia algún discapacitado, alguna persona con algún problema específico, pues puede tener más facilidad para acceder a este alivio, si vamos a llamarlo así, pero es renta familiar. Es decir, con independencia de que tenga 6, 7, 8, 10 o ningún hijo. Luego el tema del esfuerzo hipotecario también... Bueno, y el nombrar clase media, ¿no? Es que la clase media en realidad, claro, es que no se le ayuda a la clase media. Y si el gobierno considera que clase media es toda familia que ingrese menos de 25.000 euros al año, entonces España no tiene clase, es que no tiene clase media. O todos somos clase media, entonces, ¿no? No supondrá un alivio para no perjudicar fundamentalmente a los bancos. Por eso de lo que hablaba de los intereses. Los bancos tienen un problema de provisiones ya. No le puedes meter otro problema adicional, pero se lo has metido. Y por eso los bancos no querían terminar de firmar, ¿no? Hay malestar en la banca española con CaixaBank. Hay mucho malestar en estos momentos por cómo está siendo utilizada por el gobierno. Sí, pero tampoco pueden no adscribirse al acuerdo, porque les van a poner un foco en la cara que van a decir, es que ya no veo nada del mercado. Es decir, por eso están molestos. Claro. Y ya les han dado con el impuesto a la banca, ¿no? Por eso están molestos, dice, o sea, nos sacan el impuesto, nosotros nos estamos pegando con ellos y ahora nos venden un pacto, tú te pones el primero de la lista y a ver quién es el guapo que no se pone aquí, porque van a decir que es el insolidario, bueno, lo van a crucificar, como han hecho con las empresas del sector energético, que las han crucificado porque no pasaban por el aro del gobierno. Entonces la banca dice, no, nosotros sí somos amigos y vosotros no. Hay una clave aquí de la que no se está hablando. ¿Cómo se va a calificar a cada cliente que realice esta reestructuración? Esto hablando esta mañana con responsables de entidades financieras que me decían que si ellos les obligan a ponerlo en Stage 3, en la parte de impago, se le prohíbe el acceso al crédito futuro y además tiene que ir a morosidad. Es decir, aunque se realice la reestructuración... Son palabras mayores, ¿eh? Claro, es que estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Todo para que Calviño se ponga una medalla, que le venga estupendamente la campaña electoral del Partido Socialista y el objetivo último es intentar que estas familias vulnerables, no sé cuántas al final se podrán beneficiar, ya sabes que dicen una cifra, ellos dicen 1 millón y luego pues serán mucho menos, como en la renta... 10%, como los fondos europeos. Exactamente. Pero el objetivo del gobierno no es que la gente pueda pagar la hipoteca, el objetivo del gobierno es intentar mantener como sea el consumo para evitar que el desplome sea tan evidente antes de las elecciones. Y esta es otra razón real de lo que se está haciendo ahí. Por eso digo que no piensan en ningún momento en el ciudadano, solo piensan en que su Producto Interior Bruto les siga dando una tasa interanual de crecimiento para presentarse a las elecciones diciendo que no hay crisis. Y esto ya lo hemos visto, y ya hemos visto cómo acaba la película después, José Antonio. Sí, lo que pasa es que acaba después del debate y habiendo ganado, ¿eh? Claro, exactamente, ¿no? Primero fue Solver, ¿recuerdas? ¿No? Nos esperan 4 años, decía Zapatero en 2008, en la primavera, la Champions League, pero hay otra frase que yo siempre recuerdo, nos quedan 4 años de crecimiento y de pleno empleo, decía Zapatero, antes de solicitar el rescate a Bruselas. Un último punto, Lorenzo, ya te dejo. Ayer sorprendió mucho al hombre este de las gafitas digitales, que lleva una empanada mental descomunal, pero bueno, levantó un imperio importante, pero se le está yendo de las manos por todos lados, que es Zuckerberg, que ayer todo el movimiento woke corporativo le ponía ya en la diana después del movimiento de Disney. Hemos vivido la salida del CEO de Disney, pero bueno, el CEO, pues, lo que tenía era un problema con los trabajadores, pero quien manda es la presidenta, sigue siendo el mismo comportamiento que se estaba haciendo, pero que la diana se dirija ahora hacia Zuckerberg sí puede empezar a darnos una fotografía, una idea de que esto está haciendo un cambio más importante del que pensábamos. Piensen que Twitter ya no está en las manos de los censores.
Bueno, está en manos de otro. Ahora. Está en manos de otro que también trabaja para los malos, ¿no? Aunque tenga tan buen predicamento, ¿no? No nos dejemos engañar. Es como el caso de Peter Thiel, de Palantir, socio también de Mark Zuckerberg al principio de Facebook, que lo sitúan muchos en el ala conservadora, muy cercana a Trump y que es igual de peligroso que todos estos tipos que aspiran a crear una sociedad transhumanista. De esto hay que hablar clarísimo. Macroniana, ¿no? Es que no nos podemos esconder, porque si los que sabemos esto nos escondemos, entonces le hacemos el caldo gordo a esta gente. Hay un rumor creciente en Silicon Valley de que Mark Zuckerberg el año que viene se va. El año que viene piensa dejar Meta, antaño Facebook. Accionistas e inversores escépticos ya le han manifestado, le han echado la bronca, le han dicho que lo del metaverso, pues que como proyecto está muy bien, pero que no es una oportunidad de negocio en estos momentos, aunque sí lo sea para otras empresas que van a hacer el agosto tomando el personal a la gente. El otro día, el fin de semana, hablabas tú del caso del metaverso en Cuenca o en Benidorm. Hay gente que se está forrando vendiendo un producto completamente, bueno, que es una basura, ¿no? Financial Times ya avanzó que los inversores rechazaron el plan de Zuckerberg el pasado octubre. Él pretendía duplicar esa inversión en el metaverso. Y la oposición está liderada por un tipo que se llama Brad Gerstner, que tiene un fondo que se llama Altimeter Capital, que es uno de los mayores accionistas de Meta, que yo creo que está haciendo un poco de portavoz también de los grandes fondos, de las grandes gestoras, ¿no? Hay gente que plantea que esta dimisión es una especie de amenaza para callar las voces críticas. Oye, dejadme trabajar o si no me voy. Pero Zuckerberg no es el cerebro emprendedor que nos pintan los grandes medios. Ha sido un instrumento de la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa de Estados Unidos, del DARPA, que es el verdadero creador de Facebook, a través de un proyecto que se llama LifeLock. De hecho, LifeLock es Facebook en el ámbito militar y el día en el que LifeLock se entierra, nace Facebook, poniendo a personal del DARPA y de la CIA y de LifeLock en el propio Consejo de Administración de Facebook en sus inicios. El propósito real de Facebook, lo declaren públicamente o no, es compilar registros perfectos de las vidas privadas y luego explotarlos para el enriquecimiento corporativo. Esto más o menos lo sabemos, pero también colaborando con los servicios de inteligencia, y esto lo explicó bien Edward Snowden. Hay otro factor, además, que es que a Soros no le gusta Zuckerberg, y esto también es muy importante. Tuvieron una pelea muy importante a cuenta de una información publicada por el New York Times, en la que pues se acusaba a Facebook de haber contratado los servicios de una consultora cercana al Partido Republicano para que contactara con periodistas y les aportara información sobre una conexión financiera entre organizaciones de Soros y una plataforma denominada Freedom from Facebook. Esto pasó un poco desapercibido, pero desde entonces Zuckerberg no tiene el beneplácito de Soros, que es uno de los tipos que ya sabemos que están detrás de toda esta agenda. El metaverso es un intento de control social, promocionando o promoviendo la alineación. Es un universo, yo lo llamo paralelos. No es un universo paralelo, sino paralelos. Y el objetivo es crear un mundo de yonkis digitales que se encierren en sus casas, que pierdan toda conexión con la realidad, a cambio pues, de tener una conexión de Internet de alta velocidad que les permita zambullirse en utopías diseñadas por ingenieros sociales que están en ellos. Y de esta manera se cubra sus necesidades, al menos las básicas, incluyendo las emocionales. Esto es el resumen del no tendrás nada y serás feliz famoso, que es el lema del Foro Económico Mundial. Tendrás unas gafas, ¿no? Exactamente. Tendrás unas gafas y serás un yonki, ¿no? Viviendo en un universo alternativo. Es increíble cómo todas las grandes marcas se han tirado al metaverso, a ofrecer productos en el metaverso sin que ni siquiera exista ese metaverso o que esté en un estado embrionario y que ni siquiera el mercado respalde ese metaverso, que yo es la gran noticia que veo aquí. Es decir, esto puede tener muchas aplicaciones, pero tal como está planteado ahora mismo no es posible. Meta seguirá sin Mark Zuckerberg, eso podemos estar seguros porque no es un proyecto en realidad de Mark Zuckerberg, aquí es una marioneta y por lo tanto es prescindible. Por eso digo que si se marcha, pues los planes serán más o menos los mismos, José Antonio. ¿Tú crees que podría ser el año que viene entonces esa salida por la información que tienes? Podría ser. Si los inversores no respaldan el plan de expansión de Meta, pues cambiarán al muñeco para intentar vender la misma idea. Y que se lleven las gafas. La gafa y el casco. Las gafas y el casco. Lorenzo Ramírez, 10:47 de la mañana. Buen día, como siempre, y buen negocio. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Lorenzo. Como siempre, como cada... Bueno,